Hola a todos. En este video vamos a seguir con el análisis de los transistores de unión bipolar. Ya vimos en la simulación anterior que efectivamente pues ocurren esas tres regiones de operación en el transistor, ¿no? Que es la región de corte, o sea, cuando no hay flujo de corriente en este lado y tampoco en este lado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de 0 a punto 3, estamos en la región de corte. Tenemos la región lineal, por ejemplo, punto 7, ¿no? Donde ya vemos que hay una circulación de corriente entre la región base emisor y también en la región colector emisor, y también vemos que hay una amplificación en la corriente, ¿no? Porque aquí tenemos 16.71 microamperes y aquí ya tenemos 5.09 miliamperes. Entonces existe un incremento en la corriente del colector emisor. Y finalmente, pues ponemos la etapa de corte, ¿no? Que por ejemplo, en 3 vemos que es 8.99. Si le ponemos 3.8, pues sigue siendo la misma. Si le ponemos 5 volts, pues sigue siendo la misma, ¿no? Eso quiere decir pues que ya llegamos, ya saturamos el sistema, ¿no? Y pues ya la corriente es la máxima. Entonces, pues aquí la región de corte y la de saturación se utilizan más en la lógica digital, en la electrónica digital, porque pues estamos haciendo un circuito on-off, ¿no? De prendido, apagado, o sea, todo o nada, ¿no? Y la región lineal se utiliza más en la electrónica analógica, porque pues hay rangos, ¿no? Donde puede estar variando la señal. Entonces, pues en este video vamos a ver un pequeño detalle que pasa, por ejemplo, aquí, y lo vamos a ver con los cristales, porque tal vez si son muy observadores, pues se pudieran dar cuenta de ese pequeño detalle al principio de mis videos. Si acá yo pongo 0 volts, acuérdense que pues estamos en la región de corte, ¿no? Y aquí no pasa ninguna corriente eléctrica. Pero si nosotros regresamos a nuestros dibujitos, en este lado, pues aquí, acuérdense que tenemos esta fuente de alimentación que suministra electrones, y aquí cuando supera esta zona, pues ya va a recolectarlos la base, y también pues aquí si ponemos otra fuente de voltaje, pues vamos a tener electrones, y si pasa esta zona y también pasa esta zona, pues va a estar recolectando también acá electrones, y por lo tanto pues se da una corriente eléctrica, ¿no? En base emisor y colector emisor. Ahora, si yo elimino esta fuente, vamos a eliminarla momentáneamente y solo me quedo con esta fuente. Ustedes dirán, ajá, pero ¿por qué? Aquí sí también estoy suministrando electrones. ¿Por qué no, ¿cómo se llama? ¿Por qué no se da la conducción de electrones en este sentido sin utilizar una fuente de alimentación en la base emisor? Y tienen mucha razón, simplemente que necesitamos mucha fuerza en esta parte del colector para que pueda vencer estas dos zonas de deflexión. Entonces, de hecho, sí se da una conducción en esta parte, pero pues eliminando la fuente de alimentación entre base y emisor. Pero esta fuente, como tenemos aquí electrones de este lado y aquí tenemos dos zonas de deflexión, y aparte pues el cristal mismo, ¿no? Que igual ofrece pues resistencia, pues el incremento de voltaje que debemos de poner en esta batería para que se dé el flujo en este sentido, pues debe de ser muy grande, ¿no? Pero también, pues sí se da. Entonces, por ejemplo, si aquí ponemos 0 volts o de plano quitamos la fuente, pues podemos observar que acá tenemos 0 volts, 0 amperes, perdón. No hay flujo de corriente. Pero vamos a incrementarle la fuente, ¿no? Para ver si sí podemos vencer esas dos zonas de deflexión. Le ponemos, por ejemplo, 15 volts. Ahí todavía no se venció.
le ponemos por ejemplo 50 volts y ahí, si se fijan, ya tenemos un flujo de corriente, ¿no? Aquí ya marcó corriente. Eso quiere decir que esta tensión pues ya pues ya fue suficiente para vencer esas dos zonas de deflexión y que pues sucediera el flujo de electrones sin que se requiriera esta fuente de alimentación en la base, ¿no? Pero pues solo quería que observaran que también que este fenómeno sí se da, pero pues que para la operación normal o lo recomendado o para que funcione, este simplemente fue un experimento, ¿no? Pero ya vieron cómo se da o cómo se tiene que suministrar el voltaje para hacer la amplificación en la zona lineal y también para que trabajen correctamente las regiones de corte y saturación. Entonces, pues esto era nomás para que observaran que también si nosotros pues recurrimos a la lógica de lo que pasa en este sentido de los cristales, pues también pues tenemos esa respuesta en el software, ¿no? Que nos permite analizarlo también de manera pues completo el fenómeno. Entonces, pues ya dicho esto, ahora sí vamos a enfocarnos a ejercicios utilizando pues esta configuración en los transistores de unión bipolar, ¿no? Entonces, primero que nada vamos a obtener nuestra ganancia. ¿Cuánto es nuestra ganancia de corriente? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos aquí una alimentación de 0.63. Entonces le damos play y vemos que aquí pues ya tenemos pues una ganancia, ¿no? Vamos a ver qué tanto es esa ganancia. Acuérdense que nosotros sabemos que la formulita de la corriente del colector es igual a una ganancia por la corriente de la base. Entonces nosotros ya tenemos esos dos datos. Sabemos que la corriente de la base es de 2.52 microamperes. Entonces lo vamos a escribir. Vamos a poner 2.52, sería la corriente de la base, ¿no? Entonces serían corriente de la base es igual a 2.52 microamperes. Y vamos a ver ahora la corriente del colector, que serían 706.90. Entonces vamos a ver 706.90. Vamos a ponerle aquí la corriente del colector es 706.90 microamperes, ¿no? Entonces ahora, si yo quiero obtener cuál es mi ganancia de la base con respecto al, del colector con respecto a la corriente de la base, pues tengo que despejar esta ecuación, ¿no? Si quiero mi ganancia, pues la ganancia está multiplicada por la corriente de la base. Simplemente esta corriente de la base la paso dividiendo y por lo tanto mi ganancia en corriente es igual a la corriente del colector, que en este caso serían 706.90 entre pues la corriente de la base, ¿no? Que la paso acá dividiendo. Y la corriente de la base es de 2.52 microamperes. Por lo tanto, mi ganancia, en este caso, del circuito, bueno, que yo puse ahí, y con esos valores, pues haciendo la división, tenemos 706.90 entre 2.52, nos da 280. Si se fijan, pues incrementamos la corriente 280 veces más en la parte del colector. Entonces, pues eso es una gran ventaja, porque pues tenemos una amplificación pues demasiado considerable para aplicaciones, pues no sé, de audio o de circuitos donde necesitamos una amplificación en la corriente al final de la etapa, ¿no? Entonces, si se fijan, pues es de mucha utilidad este tipo de circuitos.